Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, les voy a hacer la retroalimentación de la actividad pasada. Bueno, la primera pregunta decía, según el video, ¿qué es la dialéctica? La respuesta correcta era el arte de llegar a una conclusión sobre un tema a través del diálogo con otra persona. Esto es lo que hace Sócrates y Platón lo muestra a través de sus diálogos. Sócrates se destacaba por utilizar la dialéctica, que es básicamente dialogar con otra persona y llegar a una conclusión sobre un tema en específico, a través de preguntas y de respuestas con otra persona. La siguiente pregunta era, según el video para Sócrates, una de las opciones decía, todas las personas saben diferenciar muy bien lo bueno de lo malo. Entonces, Sócrates dice que eso es incorrecto, que la mayoría de las personas no saben diferenciar lo bueno de lo malo, sino que a veces creen que lo malo es bueno y por eso lo hacen, creyendo que es bueno, pero en realidad es algo malo. Entonces, por eso esta no era la respuesta. La siguiente, la mayoría de las personas buscan solo el mal y no les importa el bien propio o el ajeno. Sócrates dice que esto no es así. Él dice que todos buscamos el bien. Lo que pasa es que unas personas creen que el bien se encuentra en algo que es malo, pero en sí todos queremos lo bueno. Nadie quiere ser miserable, nadie quiere pasarla mal, etc. Y la otra que era incorrecta es, hay personas que desean el mal y hay otras que desean el bien. Esto es incorrecto porque, como les digo, Sócrates pensaba que todos buscamos el bien. Entonces la respuesta era, las personas que parecen desear el mal lo hacen porque creen que es un bien, es decir, están equivocadas respecto a lo que es bueno. Bueno, y la siguiente pregunta, la conclusión final del video es, muchos colocaron lo que es bueno o malo depende de cada persona. Entonces, esa no es la conclusión del video como tal. La conclusión era que en el fondo, que eso fue, yo se lo dije al final del video, entonces la conclusión es tal cosa, que en el fondo nadie quiere el mal. O sea, todos queremos el bien. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos creen que algo malo es algo bueno, o sea, están engañados. Entonces, eso es lo que sucede, pero todos queremos el bien. Y esta pregunta ya era de la lectura, ¿por qué Sócrates le dice a Menón que se está burlando de él? Bueno, en esa parte de la lectura, Sócrates le dice esto a Menón porque Menón termina usando una parte de la virtud, que es la justicia, para definir lo que es virtud en sí. Y eso era algo que Sócrates ya le había dicho anteriormente, que se trataba de llegar a la esencia de lo que es la virtud, y Menón siempre le salía con que habían varias virtudes, etcétera, pero Sócrates quería llegar a la esencia. ¿Qué es la virtud? Porque esas virtudes que nombraba Menón se llaman virtudes. ¿Qué tienen de igual? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de eso? Entonces, por ejemplo, la justicia es una virtud, sí, pero ¿por qué es virtud? ¿Qué es la virtud en sí? ¿Listo? Y por último, según la lectura, ¿qué significa la siguiente pregunta que hace Sócrates? ¿Piensas que no conociendo la virtud misma se pueda conocer lo que es una parte de ella? Bueno, entonces la respuesta correcta es que es contradictorio decir que se conoce una parte de algo que ya se ha dicho que no se conoce. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Sócrates, esa es la pregunta que le hace a Menón para que él se dé cuenta de que esto es una contradicción. Porque Menón dice, no, yo conozco una parte de la virtud que es la justicia, pero resulta que, ¿cómo saber lo que es una parte de la virtud si no se tiene pleno conocimiento de lo que es la virtud misma? Es contradictorio. Entonces, no se puede hablar de que algo es una virtud si no conocemos lo que es la virtud en sí. Bueno, entonces vamos a seguir con otra parte del diálogo que es muy importante para hablar de esto de la virtud. Esta es la última clase en que vamos a tratar la ética de Platón y de Sócrates. En las últimas dos clases que nos quedan vamos a abarcar la ética de Aristóteles. Bueno, entonces Menón no supo decir que era la virtud en sí, se siguió contradiciendo
porque luego dijo que la virtud era la justicia. Entonces ahí se contradijo porque no sabe explicar qué es la virtud y ya está diciendo que conoce una parte de ella que es la justicia. Bueno, entonces Menón vuelve a la cuestión, a la primera pregunta que hizo en el diálogo. Él lo que quiere saber es si la virtud puede enseñarse o se presenta de manera natural en los seres humanos, es decir, nacemos siendo buenos o realmente podemos enseñarnos a nosotros mismos a ser buenos. Entonces, esa es la pregunta. Bueno, esa pregunta de Menón, Sócrates le insiste que dice, no examinaríamos si la virtud es susceptible o no de enseñanza, o sea, si se puede enseñar o no, sino después de haber indagado lo que es en sí misma. Es decir, lo más correcto es saber primero qué es la virtud y ya con ese conocimiento de lo que es la virtud ya se puede decir si ésta puede ser enseñada o no. Pero como Menón no es capaz de darle una definición de lo que es la virtud, entonces Sócrates como que le sigue el juego y le dice, bueno, entonces a pesar de que no sabemos qué es la virtud, vamos a ver si puede ser enseñada o no puede ser enseñada. Bueno, entonces Sócrates le sigue el juego y le pregunta, ¿no es claro para todo el mundo que la ciencia es la única cosa que el hombre aprende? Menón le contesta, sí, así me parece. Entonces Sócrates le dice, si la virtud es una ciencia, es evidente entonces que puede enseñarse. Entonces la cuestión es averiguar ahora si la virtud es una ciencia. Y si es una ciencia, entonces la respuesta es muy clara de que sí puede enseñarse. Bueno, entonces para descubrir si es una ciencia o no, Sócrates empieza a dialogar con otro personaje que es muy interesante, que se llama Anito. Él es un hijo de un señor que es muy famoso en la Grecia antigua por ser muy virtuoso. O sea, toda la gente lo admira, es un político que es muy admirado y este es su hijo. Entonces, Sócrates se dirige a él para preguntarle, porque pues como él viene de una familia muy virtuosa, para preguntarle cómo, si esas personas virtuosas, mejor dicho, de dónde aprendieron esa virtud. Entonces, Sócrates básicamente le pregunta, para que alguien aprenda la virtud, ¿no es evidente que debe enviársele a casa de aquellos que hacen profesión de enseñar la virtud y que se prestan públicamente a ser maestros de todos los griegos que quieran aprender, fijando para esto un salario que exigen de sus discípulos? Entonces, Anito le pregunta, ¿quiénes son estos maestros? Entonces Sócrates le responde que es los que se llaman sofistas. Bueno, estos que se llaman sofistas en la antigua Grecia eran personas que se dedicaban a básicamente a enseñar la virtud, digámoslo así. Son como esas personas, digamos en esta época actual, esas personas que se dedican a hacer como charlas de crecimiento espiritual o cosas de estas. Entonces, esas personas que cobran por eso, entonces, esas personas en la antigua Grecia se llamaban como los sofistas. Entonces, Anito le dice que no, que estos sofistas en la antigua Grecia eran personas que básicamente cobraban para enseñar algo, pero ellos mismos no eran virtuosos. Estas personas que eran, por ejemplo, Gorgias, del que se habló en el primer video al inicio del diálogo, Gorgias y Protágoras, esas personas se dedicaban a eso y no tenían buena fama, o sea, se volvieron muy ricos porque los que les pagaban eran muy jóvenes, pero también tenían muchos detractores, entre ellos Sócrates, que decían que ellos no eran virtuosos, eh, y que simplemente se enriquecían a costa de los demás, cobrándoles para enseñarles algo que ellos mismos no eran. Entonces, Anito también está en contra de estos sofistas, entonces Sócrates le dice, bueno, si estas personas que claman que pueden enseñar la virtud y se hacen ricos en eso, si estas personas no son capaces de enseñar la virtud, entonces, ¿quiénes podrían? Sócrates dice, la única opción, la única otra opción es que las personas que sí son virtuosas, que son famosas por ser virtuosas,
esas personas puedan enseñar la virtud. Pero entonces Sócrates dice, estos hombres virtuosos se han hecho tales por sí mismos sin haber recibido lecciones de nadie y en este caso pueden enseñar a los demás lo que ellos no han aprendido. Es decir, esas personas que son virtuosas, si no recibieron esa enseñanza de otra persona, ¿cómo pueden ellos mismos también enseñar a ser virtuosos? Bueno, y luego entonces Sócrates pone unos ejemplos muy famosos en la Grecia antigua de personas muy virtuosas, hombres muy virtuosos, que sin embargo sus hijos no salieron de la misma manera. Muchas veces hicieron cosas malas, etcétera. Entonces Sócrates se pregunta, bueno, si son sus hijos, lo más lógico es que esos hombres virtuosos quisieran que sus hijos también fueran virtuosos y sin embargo no pudieron transmitirle esa virtud a sus propios hijos. Y yo creo que todos conocemos algún caso también en que los padres son buenas personas, educados, etcétera, y sin embargo a veces los hijos no siguen ese mismo camino, no siguen ese mismo ejemplo. Y no es por falta de que los padres les enseñen, sino porque ellos mismos simplemente no quieren seguir esa misma ruta. Entonces, eso es lo que dice Sócrates. Por ejemplo, aquí Sócrates dice, Aristides dio igualmente a su hijo Lisímaco una educación tan buena cual ninguna otra, en todo lo que depende de maestros. ¿Y te parece que le haya hecho más hombre de bien que cualquiera? Tú le has tratado y sabes lo que es. Entonces miren que y pone muchos otros ejemplos de personas que a pesar de que les han dado todo, toda la educación posible, los padres han estado allí, etcétera, sin embargo, estas personas no siguen el camino del bien, no siguen el camino de la virtud. Entonces, la conclusión a la que llega Sócrates, como le dice a Anito, le dice, temo mucho que la virtud no puede ser enseñada. Bueno, entonces es algo chistoso porque luego pues Anito se ofende porque como yo les decía, él es hijo de un hombre muy virtuoso, entonces básicamente pues Sócrates le está diciendo que a pesar de que su padre sea virtuoso, eso no quiere decir de que él lo sea también, o sea, indirectamente pues él lo dijo, entonces Anito se ofendió y luego entonces él se va y vuelve a entrar Menón en la conversación. Bueno, entonces Sócrates vuelve a hablar con Menón, dice la virtud no puede enseñarse, pero entonces Menón sigue con esa duda, ¿no? Entonces dice, yo no comprendo que no haya hombres virtuosos, o si los hay, no entiendo de qué manera se han hecho tales, es decir, si la virtud no puede enseñarse, entonces esas personas virtuosas, ¿cómo se han hecho virtuosas? Entonces aquí viene una parte fundamental de la filosofía de Platón y de Sócrates, que es muy importante en esta parte que Sócrates le dice, ni tú ni yo somos bastante hábiles y hemos sido mal instruidos, tú por Gorgias es el sofista que yo les había dicho, y yo por Pródico, fue el maestro de Sócrates. Por consiguiente, esta es la parte importante, por consiguiente, es preciso que nos consagremos con todo cuidado a nosotros mismos antes que a ninguna otra cosa. Básicamente, ¿qué le está diciendo Sócrates allí a Menón? Que solo uno mismo puede enseñarse a ser virtuoso. Es decir, uno no lo aprende de otra persona, uno puede tomar ejemplos, sí, admirar a ciertas personas, pero entonces viene de nosotros la decisión de ser virtuosos o no ser virtuosos. Entonces podemos tener los mejores maestros, etcétera, pero si no queremos nosotros mismos hacer eso, nunca lo vamos a lograr. Y les digo que es importante porque una de las frases célebres de Sócrates es conócete a ti mismo. Entonces lo importante es conocernos para poder llegar a esa virtud. Bueno, entonces con este video yo les voy a dejar la actividad y también les voy a dejar una muy pequeña lectura del diálogo para que realicen las 5 preguntas que les voy a dejar. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Y bueno, hasta luego. Que estén muy bien.